Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción al capítulo número 9 de Summer Pockets. Y bueno, en el episodio anterior, después de la promesa de Jairi, pues de básicamente pasar el tiempo de verano que tiene junto a la queridísima Sumugi antes de que tenga que regresar a casa, vemos cómo pues terminan ahí divirtiéndose durante el verano, obviamente también invitando a la querida Shizuku. Pasando momentos bastante bonitos, bastante divertidos, encontrándose pues con los otros jovencillos pues ahí de la isla, descubriéndose como pues Sumugi aparentemente pues es amiga de nuestra querida Shiroha y el cómo pues prácticamente se terminaron conociendo. Muy bonito la verdad, aparte pues de ver cómo pues Hairi ha desarrollado obviamente pues sentimientos por esta Sumugi y viceversa, o sea, ella pues también poco a poco pues habiéndose enamorado, o sea, de Jairi, especialmente pues tras esa potente declaración pues en el capítulo anterior a ese. Así que muy bonito, bastante divertido les digo, o sea, con este trío de locos. Y justamente, bueno, planeando pues ahí diversas ahí, situaciones, queriendo crear pues este techito ahí con las Pringles, bastante, bastante pues bien la verdad. Y al final pues teniendo ese momento pues bastante bonito, bastante bueno, un poquito dramático podríamos decir cuando Sumugi se confiesa, pero sintiendo pues ahí la tristeza, o sea, de que obviamente pues al final van a tener que separarse y es como que pues para qué tener estos sentimientos y tal, pero Hairi pues demostrándole, o sea, que no importa la verdad el hecho de que al final pues se separen, o sea, esos momentos bonitos y esos sentimientos pues no terminarán cambiando para absolutamente nada. Y después de básicamente pues declararse entre ambos y pareciéndose haber tenido un bonito final feliz, vemos como pues cuando Hairi termina encontrando una vieja fotografía donde aparentemente sale nuestra querida Sumugi, esta termina desapareciendo. Así que vamos a ver qué es lo que nos van a terminar pues descifrando aquí al respecto de todo esto y a ver si no nos terminan apuñalando nuevamente el corazón como pues como lo hicieron con Kamome. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Buah, un capítulo bonito y bastante emotivo, especialmente o sea, por esa parte final que nos lleva pues a lo evidente, o sea, la separación pues de nuestra querida Sumugi, que todavía no me ha quedado en claro, o sea, de quién puede tratarse pues esta persona, la verdad, o sea, porque ya vemos que ella no es Sumugi en realidad, así que muy interesante pues en ese aspecto, pero antes de profundizar en ello, hablemos de lo acontecido pues en este episodio, ya que después de la desaparición pues de nuestra querida Sumugi, vemos como tanto Shizuku como pues Hairi comienzan a buscarla. Obviamente no encontrándola aparentemente en ninguna parte, hasta que terminan pues ahí preguntando a la viejecilla, la cual, bueno, nos termina pues dando información muy interesante acerca de cómo pues una chica güerita también terminó desapareciendo en el pasado. Eh, y como pues aparentemente, o sea, todo el mundo pues ahí en la isla intentó pues ahí encontrarla y tal, pero jamás lograron pues descubrir su paradero. Intrigados pues por esta historia, Shizuku y este Hairi pues continúan investigando. Pronto, o sea, se terminan dando cuenta, o sea, al Hairi mostrarle la foto y tal, de, bueno, el hecho de que pues no sabían realmente pues dónde vivía nuestra queridísima Sumu. Y bueno, intuyendo pues ahí lo de la casita pues que se veía en el fondo de
de la fotografía y que ya habíamos visto, o sea que Sumugi pues hizo cierto interés al inicio, o sea, de esta historia vemos cómo pues nuestros muchachos terminan pues entrando a esta misma, encontrando unos viejos diarios, bastante bien conservada, hay que decir, la casa para estar abandonada, donde terminan pues descubriendo la verdad pues de Sumu y su historia, de cómo pues ahí vino con sus padres, cómo pues se le dificultó ahí un poquito la vida en un principio, o sea, adaptarse a la isla debido pues al tener lo clásico, o sea, al ser extranjera y pues resaltar ahí en su color de pelo y tal, pues los niños ahí como pues terminaban rechazándola, ya saben, o sea, la gente termina rechazando lo que es diferente por alguna razón. Incluso ahí sus intentos ahí bastante monos, la verdad, o sea, de tal, hasta que terminó conociendo pues a su queridísima amiga. Eh, bueno, su primera gran amiga, que bueno, conocemos que aparentemente pues es esta abuela, o sea, que vemos que nos terminan mostrando la foto también antes. Y a partir de ese momento parece que las cosas terminaron fluyendo y terminó pues bastante bien, o sea, para nuestra querida chica, hasta que, bueno, sucedió pues ahí la situación. Aparentemente, o sea, esta Sumugi y el farero, así, del faro se terminaron pues ahí enamorando, pero obviamente al Sumugi pues venir aparentemente de una familia pues ahí de recatada y tal, pues era como que, como mi hija se va a casar con un farero ahí de pueblucho y tal, ya saben, como tal. Entonces, pues termina pasando pues la clásica de los trágicos amantes, de querer pues fugarse para poder ahí vivir su amor pues sin limitantes. Lamentablemente fue en ese momento, o sea, cuando esta Sumugi terminó desapareciendo. Así que interesantemente, o sea, vemos como pues nuestro querido Jairi obviamente se pone un poquito celoso, normal la verdad, y viendo como Shizuku pues ahí termina temiendo pues por lo peor, vemos como pues Jairi, o sea, decide pues ser el que continúe pues adelante. Volviendo al faro donde al final pues él también termina aparentemente desapareciendo. Y en medio pues de este aparente especie de limbo medio raro, o sea, donde vemos pues ahí las mariposillas y tal, o sea que me imagino, o sea, que nos darán ya a futuro una explicación. Y eso es una de las cosas que me gusta de Kei, creo que ya lo había mencionado, o sea, que todos sus momentos súper o sea, súper sobrenaturales y tal, siempre tienen ahí una explicación, obviamente dentro del contexto ahí de la historia, pero siempre, o sea, los fenómenos tienen teniendo ahí una explicación. Lamentablemente no tan científica, o sea, como uno que querría la verdad, pero al menos te dan ahí una explicación medio metafísica o sea, de las cosas, así que bastante bien. Pero bueno, continuando viendo cómo pues Jairi termina quedándose atrapado pues en este plano, o sea, dimensional, vemos cómo pues termina encontrándose pues con la verdadera Sumugi, aquella que fue la que desapareció pues en el pasado y que obviamente, o sea, no se parece pues en nada en personalidad ni en actitud a la Sumugi que nuestro muchacho termina conociendo. Eh, Justamente, o sea, ya después de esta situación, platicar ahí un poquito y tal, bueno, vemos como pues Jairi termina volviendo, encontrando la manera, o sea, de volver pues a su mundo, salir pues de esa dimensión, aunque lamentablemente pues no puede llegar a traer a esta Sumugi junto con él, ya que pues esta nos revela, o sea, como pues al momento, o sea, bueno, en su pasado, o sea, el momento de realizar pues la fuga, ella terminó teniendo dudas y es como pues al final terminó quedando atrapada pues en esta especie de dimensión, la cual aparentemente mientras uno tenga pues ahí sus dudillas pues lo dejará pues ahí aprisionado, inclusive posiblemente para toda
la eternidad. Lo cual, si lo piensas, es bastante triste, la verdad, me sienta mal, o sea, por ella. Y también, o sea, por el pobre farero, o sea, porque pues se amaban y imagínate, o sea, estar enamorado de alguien y que de repente esta persona pues ahí desaparezca y estar buscándola ahí en toda tu vida, o sea, para descubrir pues qué pasó con ella y pues no, es como que muy trágico y triste la verdad. Espero que haya un final bonito, o sea, con respecto pues a esa parte. Estoy seguro, o sea, que al final van a lograr liberar a esta Sumugi, aunque lo otro sería muy triste la verdad, o sea, viendo como pues la idea es de que la otra Sumugi simplemente, o sea, termine volviendo al lado, o sea, de esta Sumugi, quiere decir, o sea, que efectivamente, o sea, quedarán atrapadas por toda la eternidad. Lo cual no me parece un final bonito realmente, o sea, para esta historia. O sea, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué te quieren dar con esto? Nunca tengas dudas. Se me hace muy cruel, o sea, para la situación, la verdad. Pero bueno, ya Jairi pues logra salir de este mundo donde, bueno, termina reencontrándose no solamente con Shizuku, sino también, o sea, con nuestra querida Sumugi. Llorando pues ahí un poco, o sea, bueno, de que nuestro Jairi pues hubiera desaparecido y tal, pero ya con el reencuentro pues todo volviendo pues a ser, al menos de momento, pues todo feliz. Hasta que finalmente, o sea, bueno, vemos como pues al final Sumugi y Jairi tienen esta conversación donde, bueno, Sumugi pues está a punto de revelarle, me imagino pues que la verdad con respecto pues a su situación. Pero como es de costumbre por parte del protagonista, parece que nunca tienen curiosidad de las cosas y es como que al final pues decide de que, bueno, no le importa y que él igualmente, o sea, terminará pasando pues sus momentos, bueno, sus momentos pues ahí al lado de esta Sumugi, la cual, como les digo, o sea, sabemos que no es Sumugi como tal, pero parece que tiene alguna conexión, o sea, con esta Sumugi al punto de, bueno, con la verdadera Sumugi al punto, o sea, de que pues es como que un deber tener que volver al lado de esta misma, aunque esto signifique, o sea, terminar dejando al lado pues el amor de su vida. Muy triste la verdad me parece pues ahí la situación. Otra cuestión interesante antes de terminar es lo del diario. O sea, al final, o sea, cuando están leyendo el diario, o sea, parece que alguien más ha escrito en este, mencionando, o sea, como que no permitiré que olviden a Sumugi y tal. Y en un principio pensé que probablemente, o sea, podría haber sido el mismo farero o la amiga, o sea, que terminó conociendo, pero no, o sea, reflexionándolo y viendo esta parte final, es obvio, o sea, que quien hizo esa escritura, pues fue la misma Sumugi, entre comillas, no sé cómo llamarla. Llamémosla Sumugi Clon o Sumugi 2. Llamémosla Sumugi 2. Sumugi 2, o sea, fue la que terminó escribiendo esto y probablemente el hecho de llamarse a sí misma Sumugi es precisamente para eso, o sea, para que la gente no termine olvidando a la verdadera. Así que interesante, aunque esto también nos termina dejando en claro de que probablemente esta Sumugi también, esta Sumugi 2, no sea, eh, podríamos decir, una persona real. O sea, digo, en mi mente es como que puede ser que sea otra persona que también se terminó perdiendo, pero luego porque ella sí puede estar en este plano, ¿no? Así que tengo la otra teoría de que es como una especie de ente, pero exactamente qué especie de ente termina siendo y tal, o sea que puede, o sea, por el hecho del parecido Sumugi, debería ser una persona, o sea que puede, bueno, alguna especie de ente, o sea que pueda ahí ser como pues un reflejo, o sea, de la otra persona y tal. Y bueno, viendo que hay un zorrito mágico y viendo cómo pues también Kei también ha manejado ahí el concepto de animales volviéndose humanos, o sea, los que han visto Canon sabrán a lo que me refiero, pudiera también llegar a ser la verdad, pero es que
de momento no nos han mostrado, creo, algo, o sea, que pudiera llegar a ser la conexión, la verdad, o sea, con esta Sumugi, pero bueno, solo espero, o sea, que no sea un final, o sea, tan agridulce, o sea, me gustan los finales agridulces, pero no tan, o sea, no tan yéndose al lado del agrio que del dulce. O sea, ya lo tuvimos con Kamome de dejarnos con esa idea de que se volverían a reencontrar tal vez en el futuro, lo cual termina siendo triste. Y aquí algo me dice que probablemente también termine pasando eso donde entre comillas se volverían a reencontrar en un futuro. No, no sé la verdad, o sea, me dolería bastante la verdad, pero sigue siendo ahí bastante interesante pues ahí el desarrollo pues de la historiecilla y me ha gustado la verdad, o sea que ambas historias, o sea tanto la ruta de Kamome y ahora la de Sumugi se hayan centrado tanto en el hecho, o sea de pasar la convivencia ahí con, o sea, con alguien especial, o sea, por ejemplo, las aventuras ahí de con Kamome y ahora pues el paso, o sea, del verano, o sea, con Sumugi, así que bastante bien y bueno, a ver cómo pues termina siendo la resolución final pues para esta rutecilla. Así que preparando esos corazones, creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.